Me da mucho gusto de nuevo poder estar con ustedes. Quiero invitarles a leer en la Biblia, en la palabra de nuestro Dios, en Romanos 3, versos 23 y 24, donde vamos a reflexionar en esa hora. El texto dice de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esta palabra redención puede traducirse también como rescate, y de ahí el tema que quiero meditar con ustedes, el rescate. No sé si han escuchado o en alguna ocasión vieron la película que se estrenó en 1998, ambientada durante la Segunda Guerra Mundial, titulada Rescatando al Soldado Ryan. Esta película fue una película que tuvo un éxito enorme en taquilla y que fue galardonada con muchos premios, como los premios Oscar. Yo me pregunto por qué esta película tuvo tanto éxito. Elementos sumamente importantes en esta película, como lo es, por ejemplo, el heroísmo, el acto heroico de los soldados que tratan de rescatar a una persona en medio de un ambiente hostil, como es el ambiente de la guerra, con el cual nos identificamos. Porque todos en algún momento sufrimos, padecemos y estamos involucrados en cuestiones de injusticias, en cuestiones de conflictos, y el ambiente de la guerra nos identifica de alguna manera. También podemos notar la determinación, que es algo muy importante y que es una virtud que siempre atrae nuestras vidas, ya que cuando una persona o cuando un grupo de personas actúan con determinación por una causa tan justa y honorable, esto nos trae esperanza. Todos necesitamos esperanza, necesitamos saber que hay personas que no se rinden ante la adversidad, ante las injusticias, y que pueden luchar por encima de todo. Y yo quiero en esta hora reflexionar acerca de una historia que tal vez no haya ganado 481.8 millones de dólares en taquilla, pero ha ganado millones de almas. Un rescate masivo gestado en las peores condiciones de hostilidad, cuya determinación no tiene límite. Y hablo de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Él fue atacado, amenazado desde su nacimiento, y durante toda su vida y su ministerio siempre recibió una serie de ataques, y toda la cruz, toda la obra de la cruz es una obra de continuo dolor, sufrimiento, martirios y ataques sin cesar contra su vida física, pero también emocional y espiritual. A pesar de todo ello, Jesús no se rindió. Él llevó su obra hasta la cruz y consumó allí hasta la muerte aquello que él persiguió durante toda su vida. La Escritura es clara al enseñarnos que este es el propósito de la venida de Jesús al mundo. El Señor Jesucristo vino a este mundo no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Él vino a rescatarnos, vino a salvarnos, a liberarnos. La Escritura menciona 4 palabras o 4 imágenes de la salvación, de la obra de Cristo. Y hoy en esta hora quiero que hablemos de una de ellas. Por ejemplo, la Escritura menciona la palabra reconciliación. Y esta se gesta en el contexto de la familia, con tal de que las relaciones sean restauradas. Y en este sentido, Jesucristo vino a restaurar nuestra vida para ponerla en una relación buena y perfecta con Dios. Esto se había destruido, dañado desde el huerto del Edén por causa del pecado. También se usa la palabra justificación. Esta se desarrolla en el contexto legal de los tribunales. Y es que se habla de una condenación a la cual somos merecedores, como dice Pablo a los romanos en el pasaje donde leímos, de la cual nadie se escapa. Todos estamos condenados y estamos bajo el juicio de Dios. En este sentido se habla de justicia, pero una justicia
que el Señor nos da o nos otorga, porque Él logró esa justicia en la cruz y nos la da a nosotros. Y dice la Escritura que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Somos pues justificados por su gracia. Entonces, la tercera palabra es propiciación. Esto tiene que ver más con apaciguar la ira de un Dios molesto, enojado por causa del pecado, y se da en el contexto religioso de los sacrificios, de las ofrendas que son para aplacar la ira de Dios. Pero la palabra que hoy estamos considerando es redención o rescate, y esta se gesta en el contexto del mercado. Es rescatar una prenda que ha quedado empeñada. Nosotros la usamos de esa manera. Sin embargo, es un poco más fuerte, porque en el contexto del Antiguo Testamento, donde haya el fondo esta idea o esta palabra, no solamente eran cosas las que se quedaban prisioneras o quedaban esclavizadas y que tenían que ser rescatadas, sino que se habla de la propiedad, de animales y sobre todo las personas que quedaban puestas en esclavitud por cuestiones económicas, por cuestiones de deudas o inclusive por la fuerza. Eran personas de reinos que fueron conquistados y quedaban esclavizadas por otras. En este sentido, el Antiguo Testamento revela que el trasfondo, el ambiente social del cual Dios quiere rescatarnos, es un ambiente que está marcado por las deudas, la cautividad, la esclavitud, el exilio y la eventual ejecución. Esos elementos siguen vigentes en nuestro contexto, en nuestra cultura el día de hoy. También somos esclavos de muchos males. También de alguna forma somos cautivados por cosas dentro de nosotros o fuera de nosotros mismos. Por ejemplo, vivimos inmersos en deudas, en vicios, aislados socialmente, condenados a la destrucción o a la muerte por nuestras acciones. Dios quiere liberarnos y rescatarnos de nuestra condición humana caída, pecaminosa. Quiere liberarnos de nosotros mismos, de nuestros vicios, de nuestra corrupción y de todas aquellas circunstancias que de alguna manera oprimen nuestra vida. Pero sobre todo quiere librarnos de la condenación eterna a la cual somos merecedores por causa del pecado. Porque sin duda alguna que, conforme lo hemos leído en la palabra, la paga del pecado es muerte. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dios quiere rescatarnos de la condenación eterna, de aquello a lo que estamos esclavizados porque lo merecemos por causa de nuestro pecado. Pero también quiere librarnos de la corrupción en la cual hoy vivimos. ¿Cuántas personas no viven inmersos en adicciones? Las adicciones son dependencias destructivas que consumen el cuerpo y el espíritu. Como un parásito se alimentan de nuestro tiempo, de nuestras energías, de nuestros recursos. Y cada vez quieren más de nosotros, hasta destruirnos, hasta dejarnos vacíos. Y mientras más hacemos aquello, más necesidad tenemos. También quiere Dios liberarnos de nuestra condición o nuestras ataduras materiales, porque tristemente hemos perdido el sentido de la vida. Dios nos dio a las personas para amarlas y a las cosas para usarlas, y nosotros invertimos eso, amamos las cosas, usamos a las personas y perdemos de vista. Como dice un dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Y muy pocas veces valoramos realmente a las personas, sino que nos enfocamos en las cosas materiales. Vivimos en un mundo materialista, un mundo consumista, un mundo egoísta, avaro. Y dice la Escritura que raíz de todos los males es el amor al dinero. Recordarán la historia de aquel hombre rico que llenó sus graneros, los hizo más grandes, los llenó y dijo: alma, come, bebe, goza
sáciate porque muchos bienes tienes guardados para muchos años. Pero la sentencia vino del cielo y le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y todo lo que has provisto, ¿de quién será? No podemos pasarnos la vida amontonando cosas, riquezas, pensando solamente en lo material, porque la vida es corta, es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Y Dios quiere librarnos de esa esclavitud en la cual nuestra mente, nuestra conciencia está esclavizada, pensando que la vida es todo lo que vemos y todo lo que tenemos y tocamos, cuando la vida es trascendental. Hay una vida más allá de esta temporal y Dios quiere darnos algo mucho mejor. La gente vive esclavizada al grado que no pueden inclusive disfrutar del bien de toda su labor, dice la Escritura. Porque es un don de Dios que el hombre coma y beba y disfrute de aquello que es fruto de su trabajo. Y Dios quiere enseñarnos el contentamiento y enseñarnos a depender de Él y no vivir inmersos o esclavizados, o como dice la Escritura también, afanados por qué comeremos, qué beberemos, sino quiere Dios que aprendamos a confiar como lo hacía el salmista y como nos enseña Dios en los salmos. Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Dice también el salmista, joven fui envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Dios quiere enseñarnos una vida diferente. Por eso quiere rescatarnos no solamente del infierno, sino también de nuestra propia corrupción, de nosotros mismos. Y este rescate fue posible por la obra de Cristo en la cruz. El costo que Jesús pagó por cada uno de nosotros, como cantamos en el himno, Jesús pagó mi deuda, es un costo muy grande, muy elevado. Lo que Dios tuvo que dejar el cielo, dejar la gloria, venir a este mundo perverso, malvado, lleno de injusticias, y luego en esa condición hacerse esclavo por nosotros, tomar nuestro lugar y morir en una cruz, pagando una sentencia que Él no merecía, sino nosotros. Eso no puede ser ignorado, no puede ser menospreciado. Tenemos que valorarlo y tenemos que entenderlo y comprenderlo. Porque si no lo hacemos, estaremos cometiendo el más grave error. No podemos menospreciar el rescate de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Ahora le pertenecemos a Él. Él nos compró con su sangre preciosa. Éramos esclavos del pecado y de las mentiras y de los engaños del diablo, y estábamos condenados a una muerte inminente. Hoy somos libres para servirle, para amarle y para vivir de una forma totalmente diferente. Vivamos como gente libre, como gente rescatada, que no se olvida y que siempre permanece en gratitud con su Salvador. No hay acto más heroico, no hay un acto más sobresaliente y más importante en la vida de los que hemos sido rescatados que lo que Jesús hizo en la cruz. No debe ser la cruz de Cristo algo que celebremos solamente un día, una semana o cada domingo. La cruz de Cristo para nosotros lo debe ser todo. Como el apóstol Pablo lo entendía con claridad, yo me propuse a mí mismo, decía él, no saber nada sino a Jesucristo y a este crucificado. Él inclusive llegó a decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, lo que yo vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa debe ser nuestra actitud. Y por encima de todo, siempre debemos darle la honra y la gloria a Él, cantarle y alabarle siempre, porque en esa cruz estaba allí el Señor,
llevando al límite su amor y su gracia por salvarnos, por rescatarnos. Quiera el Señor que lo entendamos. Y quiera el Señor que podamos vivir a la altura y con la dignidad que el Señor quiso darnos al pagar un precio tan alto por cada uno de nosotros. No somos cualquier cosa. Somos gente especial, somos un pueblo santo, una nación santa, adquiridos a precio de sangre, y no cualquier sangre, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Cantemos entonces con júbilo a la roca de nuestra salvación. Amén.